Muy buen día a todas, a todos, a todos. Mi nombre es Omar Romero y el día de hoy tengo el gusto de dialogar con el doctor Cristian Benítez. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Pues con el gusto de saludar ya al próximo doctor Omar Romero. Gracias, doctor, ¿cómo está? El día de hoy tenemos el gusto de dialogar precisamente acerca de la enseñanza del derecho y la metodología de la investigación en el siglo XXI, sobre todo pensando la interdisciplinariedad inherente al fenómeno, distintas academias, distintas tradiciones, distintas latitudes, lo uno y lo múltiple, vaya esta premisa, doctor, sobre todo pensándolo en la enseñanza del derecho y las interrelaciones que tiene con ciencias sociales, en específico con la sociología, con la antropología y desde luego con la filosofía, sobre todo pensando, insisto, en la complejidad de los tiempos que corren. Gracias, doctor, por el espacio. No, pues al contrario, un enorme gusto, estimado colega Omar, insisto, ya próximamente doctor, nada más venciendo trámites administrativos y es un enorme gusto estar compartiendo espacio contigo. Gracias. Este diálogo, doctor, en cierta medida es una especie de tributo, el responsable en mayor o menor medida de este entusiasmo, al que la tarea que nos dejó, ¿no? Cuando fue mi maestro en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, esta introducción al estudio del derecho, estos primeros comienzos, interesantísima, esta formación, esta odisea. Ya el video 100 y más, ¿no? En ese aspecto de 100, 102, creo que va ya el conteo. En ese aspecto es interesante. Y desde entonces, gracias, doctor, en cierta medida este tributo, ¿no? Por esta especie de mentoría, reconocimiento. Precisamente por eso elegí el tema, metodología de la investigación en el derecho, cómo es que hoy, desde su experiencia como investigador, como docente, como académico, como escritor, como jurista, se puede llegar a poner de manifiesto la difusión del derecho de nuestras comunidades epistémicas locales. Gracias, doctor. No, al contrario, gracias Omar. Y bueno, pues de hecho me gustaría ahora invertir como también tributo, luego de ese esfuerzo de más de 100 entrevistas que has logrado, que se dice fácil 100, pero el simplemente acordar agendas con la calidad de invitados que has tenido, es increíble ese esfuerzo. Y en medio también de la docencia, en medio del trabajo, de la escritura y que no para de asomar. Entonces eso es digno también de reconocer y quisiera proponerte pues una dinámica distinta a lo que has hecho en esos más de 100 programas, que ahora sea al revés, que tú te conviertas en la persona entrevistada. Interesante, ¿no? Este giro, el giro, a propósito del giro lingüístico, el giro histórico, ahora el giro discursivo, interesante. Gracias, doctor. Sí, adelante. Suena Sí, interesante la dinámica. pues, pues mira, Omar, he preparado, y es más, podemos hablarnos de tú para facilitar el diálogo. Va. Sí, perfecto. Bueno, he preparado pues, un borrador de algunas preguntas que van enfocadas precisamente pues, en esta etapa de formación que ha recorrido y que mezcla la filosofía y mezcla pues, el contexto jurídico que no en pocas, no en muchas ocasiones se da. Y eso me parece muy, muy interesante y me gustaría conocer pues algunos puntos de vista respecto a este camino, esta aventura pues, académica y personal. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, Omar, en tu recorrido académico, pues has combinado la reflexión filosófica, desde hace unos años ya la reflexión jurídica, y te has enfocado mucho en problemas sociales, en la vida pública, en cuestiones éticas, en cuestiones de derechos humanos. Y ese cruce de caminos, pues muchas veces implica decisiones personales y académicas más que significativas. Entonces, desde tu formación filosófica, ¿qué te llevó a interesarte por el derecho y especialmente, pues, por la filosofía jurídica, analítica y los derechos humanos? Vale, gracias, Cristian, en ese aspecto. La respuesta, un poco anecdótica, un poco también, digamos, dialéctica y dialógica. Cuando estaba precisamente cursando el doctorado en Derechos Humanos, las materias y tal, una división entre las personas que pertenecían al grupo de los juristas o abogados y los que el resto, los mortales que no eran ni juristas ni abogados, sociólogos, comunicólogos, politólogos,
y un largo etcétera, entre ese largo etcétera, desde luego la formación filosófica que me antecedía de la licenciatura y de la maestría, precisamente del Centro de Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH, de la Universidad de Guadalajara. Interesante trámite, este paseo por las aulas de la Universidad de Guadalajara, muy, muy singular. Y bueno, la formación que yo tenía desde esta misma tradición era la historia de la filosofía. Para mí era muy sencillo, digamos, explorar con rigor filosófico lo que signifique, entonces, prácticamente saber dónde dicen los autores y reconocer los límites y alcance de las traducciones de las ediciones que estamos leyendo. O sea, no es decir lo mismo, estás leyendo a Platón, no estás leyendo la traducción de Emu, de Platón, tal intérprete, ¿no? O sea, eso es una formación, digamos, que se hacía mucho énfasis en las aulas de filosofía, menos en la tradición de la Universidad de Guadalajara, donde dice eso ese autor. Ese aspecto, esa combinación entre hermenéutica, fenomenología, análisis crítico del discurso, llevó a pensar a mí personalmente el derecho como herramienta, justo, ¿no? Ese aspecto, cuando cursaba recién estudios de derechos humanos, fue para mí una ruptura epistemológica, primero de salir puro Dios ha muerto y yo solo sé que no sé nada, y frases así domingueras, cliché de la filosofía, porque solo prácticamente se enseñaba historia de la filosofía y había sesgos en la historia de la filosofía misma. Cómo se contaba o cómo se cuenta, dónde se acaba la historia, tributo a Francis Fukuyama, por ejemplo, si ya tiene fin o no, la historia de la filosofía. Todos los manuales, casi todos, se acaban en Heidegger o un poquito más, un poquito antes. En ese aspecto sí habría que ver, a la luz de los tiempos que corren, estos huecos, estos sesgos, en parte esta, digamos, formación filosófica me llevó a interesarme por filósofos del derecho. Prácticamente empecé con Alexi, Atienza, justo el doctor Miguel Carbonell, Ferraioli, o sea, tratar prácticamente con luego más vivos que muertos en ese aspecto, está más o menos grandes rasgos. La formación, llenar este hueco, esta laguna discursiva formativa de por qué las personas que tienen derecho tienen ciertas habilidades, ¿no? El terreno de las habilidades, por ejemplo, inferencia, generalización, etcétera, etcétera, deducción, analogía, inducción, cualquiera que se posea en la filosofía, metáfora, pensamiento simbólico, síntesis, análisis, crítica. Pensé en llevar esto justo al derecho, las habilidades propias del discurso jurídico. Y esto me llevó, digamos, este mix de una manera u otra, justo a la filosofía analítica, es como la rama más interesante que estoy ahora explorando, precisamente por el rigor lingüístico, sin las exageraciones tampoco matematizantes, cuando se empiezan a poner loquísimas las fórmulas, precisamente en aras del metalenguaje, que ya no se sabe ni siquiera qué se está diciendo, pero pues se ve interesante porque es una fórmula matemática. Eso es, desde mi punto de vista, una formulación falaz de entender eso. Sin embargo, me parece rescatable ciertos elementos discursivos de la filosofía del lenguaje, de la filosofía analítica, llevarlas al derecho, porque finalmente, desde mi punto de vista, son solo conjuntos de enunciados, los enunciados jurídicos. Perfecto, Omar. Pues me da pues mucho gusto, ¿no? Esto que nos platicas, porque en algún momento pues falta ese contexto, ¿no? ¿Cómo es que Omar llegó a los derechos humanos? ¿Cómo es que llegó a la filosofía analítica? Y ahora, ¿por qué habla de estos temas? ¿Y por qué pone sobre la mesa a platicar a diferentes autores, ¿no? Entonces, pues eso es muy importante. Pues ahí me gustaría también hacer como una autocrítica en el contexto de que quienes tenemos una formación únicamente en lo jurídico, ¿no? Una licenciatura en Derecho, una maestría en Derecho, un doctorado en Derecho, pues no pocas ocasiones comprendemos al derecho como este concepto básico, hasta pareciera como sonsonete de ¿qué es el derecho? El conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta de las personas en sociedad. Pero entonces ahí me gustaría preguntarte, Omar, en este proceso de formación que has tenido ya durante varios años, en el cual pues seguramente te topaste desde el inicio con ese concepto, cómo la filosofía complementa, nutre o transforma estas concepciones básicas del derecho? Interesante esta pregunta, Cristian, y me parece a mí muy digna de mención. Especialmente cuando uno viene de la deformación filosófica o en general de las ciencias sociales, pienso, no sé, antropología, sociología, lingüística, cualquier otra rama, que parten de una epistemología más o menos similar, más o menos común. Es decir, todo depende de cómo se enseña.
De aspecto, te enseñan por problema, te enseñan por época, te enseñan por autor, te enseñan por manual, y siempre hay buenos y malos, ¿no? Siempre hay vacas sagradas y vacas no tan sagradas. En ese aspecto es interesante ver esto a la luz de la hermenéutica, precisamente como el desarrollo de habilidades filosóficas, es lo que a mí me parece digno de mención, justo viendo con juristas, todo el mundo, ¿no? Cita Aristóteles, a ver, no le dijo lo siquiera Aristóteles eso que están diciendo. O sea, es una como petición de principio. No, es que lo dijo Aristóteles. Sí, maravilloso, fenomenal. ¿Dónde? En los analíticos primero, capítulo primero, en tal edición, más o menos a media página de la traducción de fulano, no la de Mangano, ¿no? En ese aspecto, es una especie de herramienta que será muy útil, sobre todo en los tiempos que corren de mucha información, la IA, se pierde el rigor académico, creo que es una buena oportunidad de tomárselo en serio, o sea, Ronald Dworkin en este aspecto, tomarse el derecho en serio con el rigor metodológico, por eso me parece interesante este diálogo, Cristian, justo como profesor, como docente que también eres, ¿no? En ese aspecto, ¿cómo se enseña esto hoy? Las fórmulas, apréndanse de memoria del artículo 1 al artículo 5370 y ya son los mejores juristas. Eso prácticamente, más bien se trata de saber leer, saber escribir, saber redactar, saber pensar, saber razonar. Justo es lo que todo el mundo dice, ¿no? Reglas de la lógica, sí, maravilloso, qué lógica. Máximas de la experiencia, ok, vamos a topar el problema del empirismo, ¿no? Cómo se verifica la realidad de los datos, todo esto, razonamiento probatorio, es toda una línea justo de investigación que se complementa con filosofía del lenguaje, que se complementa con ontología, que la verdad o la verdad jurídica, el famoso dicho de los juristas y el colosal depende del maravilloso mundo del derecho. En ese aspecto, siempre depende de la metodología, siempre depende de cómo se platique. Justo leer incluso podrán objetar algunos otros, es que ustedes son académicos, ustedes jamás nunca han pisado un tribunal, jamás nunca han tenido un documento jurídico claro de los que hasta duelen los ojos de tan horrible que están redactados. En ese aspecto es interesante justo esta llamada de atención a podérselo tomar en serio, ¿no? La vida de alguien, patrimonio, la libertad, etcétera, depende de un documento con falta de ortografía. Por Dios, en ese aspecto es algo interesante llevar estas herramientas filosóficas, llevar estas herramientas de análisis al derecho, que justo enriquecería la currícula desde mi punto de vista, esto en general en nuestro país y más allá del mismo. Por lo tanto, creo que la apuesta de mixear o combinar filosofía con derecho en parte es eso, usar metodologías del análisis filosófico riguroso, científico, lo que sea que eso signifique, citar métodos, saber citar, saber decir dónde, saber la diferencia de voces, saber reconocer el trabajo de otros, no es fortuito, solo uno no lo sabe todo, y en ese sentido es interesante, justo en las comunidades epistémicas, en las cuales nos vemos, ¿no? Pensemos, no sé, las del país o más allá del mismo, hacer un ámbito, digamos, interdisciplinario. Entonces, desde mi punto de vista, la utilidad, por eso a mí me parece justo esta odisea que he comenzado, que lo he llamado con cariño de esa manera, habilidades filosóficas para abogados, ¿no? En ese aspecto quitaría el de para abogados y añadiría para cualquier persona o ciudadano en general, es prácticamente saber redactar, saber pensar, saber escribir, usar fenomenología, sobre todo hoy en los tiempos que corren, análisis crítico del discurso. Creo que es una buena apuesta metodológica y la más reciente, pero incorporarla justo a los análisis, la filosofía analítica, el análisis del lenguaje, o sea, prácticamente es interesante otra herramienta más discursiva. Eso al menos desde mi punto de vista. Me parece, Omar, que decidiste estudiar en un momento como estratégico el derecho. Lo comento porque, bueno, quienes nos formamos, yo soy modelo 88, cursé la licenciatura del 2006 al 2011 y prácticamente la reforma de derechos humanos llegó, tuvo lugar cuando yo estaba terminando los estudios. Y lógicamente mi plan de estudios de la licenciatura, pues puede haber sido anacrónico, ¿no? Si ahora lo comparamos con el contexto real en el que nos encontramos. Y lo comento porque creo que fue muy afortunada la decisión que tomaste, porque pues los derechos, dije a Ronald Dworkin, ¿no? Ya se están tomando un poco más en serio. Y la incorporación de principios como pro persona, el principio de interpretación conforme, han obligado a cada uno de los operadores, operadoras jurídicas, a pensar el derecho de manera distinta. Ya no simplemente como un silogismo frío, ¿no? Sino ya también con un contexto, o algo así como se denomina el margen de apreciación, ¿no?
que se debe tener en cuenta no solamente el derecho, sino también la realidad para decidir. Y pues en ese sentido, incorporar cuestiones como la dignidad humana, creo que sería incompleta la lectura y sobre todo la aplicación si únicamente nos concentráramos en el contexto jurídico. Y entonces ahí me gustaría preguntarte, Omar, ¿cómo, cómo consideras o cuáles consideras que son los retos, ya no digamos en la práctica, sino en el proceso de formación de quienes están actualmente estudiando derecho frente a esta necesidad de incorporar también una dimensión o un aspecto filosófico en este proceso? Vale, gracias, Cristian. Este es interesantísimo, esta premisa. Tuve la dicha de conocer a la doctora Susana Pozzolo en el Instituto de Jurídicas, largo y tendido hablar con ella de neoconstitucionalismo, porque entre los máximos expositores hay incluso debate, que esto depende siempre, como en el maravilloso mundo del derecho, dicen los sabios, qué filosofía tomes, ¿no? Positivismo, pospositivismo y un naturalismo, un largo etcétera, constitucionalismo latinoamericano, filosofía analítica, hay para todos y habidos por haber. En ese aspecto creo que una revisión de vuelta a la hermenéutica, a la comunidad epistémica a la cual uno pertenece, desde ese punto de vista, es todo a nivel hermenéutico, a nivel epistemológico, saber, por ejemplo, que solo con habilidades que vienen del derecho hay que memorizar, subsumir, analizar, interpretar, sí, o sea, sí, pero de repente son problemas tan complejos, no se te lleva a pensar incluso a coquetear con otras ciencias. ¿Y qué tal si estudio psicología? ¿Y qué tal si estudio antropología? ¿Y qué tal si estudio lingüística? ¿Y qué tal, sobre todo, creo que es otro reto, no solo el epistemológico y el lingüístico, sino finalmente, hoy el ontológico? O sea, la inteligencia artificial, los derechos de la naturaleza, los animales, la perspectiva de género, la teoría queer, o sea, el neuroderecho, las bioéticas, el transhumanismo, el antropoceno, son un montón de conceptos que están hoy, en el siglo XXI, en debate, incluso hablando con legisladores, hablando con clase política, las instituciones están todavía en Kelsen y en el positivismo y en repetir, o sea, en ese aspecto vuelvo a la premisa de hace rato, reconstruir, deconstruir, incluso hacer, si no está hecha, hacerla, eso es una invitación muy crítica, muy ambiciosa si se quiere, pero creo que es necesario, porque los más novedosos son que los de la segunda mitad del siglo XX, la primera, los teóricos, en ese aspecto, incluso ya muertos, habría que buscar primero a los vivos, si es que siguen vivos, y qué tan vivos están para poder, por ejemplo, deconstruir o dialogar estas ideas, en ese sentido, algo de lo que he aprendido en esta odisea de los 102 videos prácticamente, es esto, dialogar con los vivos, ¿no? Desde recién sacó un libro, recién escribió una obra, recién obtuvo un grado, una mención honorífica, vaya, que se aprende más desde mi punto de vista en lo dialógico que en lo dialéctico hoy. Y justo los tres retos para el derecho, desde la filosofía, desde la disciplina que inherente está a la epistemología del siglo XXI, desde mi muy criticable punto de vista, es el reto semántico, encontrar una homogenización discursiva, porque parece que cada loco con su tema. En ese aspecto, la filosofía analítica es muy interesante. Si bien no condenar ni tiralizar el discurso, yo tengo la verdad absoluta y aquí se va a decir lo que yo digo y ya está. En ese aspecto, una especie de univocidad o una especie de universalismo centrado en alguna institución, en alguna autoridad, en algún particular, en alguna institución, lo que sea, prácticamente es esta apertura lingüística desde un punto de vista claro, con hermenéutica y análisis crítico del discurso, y finalmente con filosofía analítica, que estamos hablando cuando hablamos de. Esa sería la primera. La segunda, tomar en cuenta los retos de otras disciplinas. Las ciencias, por ejemplo, hoy está muy el giro a lo neuro, a las teorías computacionales de la mente. Parece que estamos ni legislando, ni judicializando, ni nada en ese sentido, ¿no? Se sigue pensando con otros paradigmas. Está prácticamente más vigente que nunca desde mi perspectiva lo vigente de la constitución viviente. Entonces, finalmente la ontología es unos fenómenos, las brechas generacionales, una antropología de las instituciones, o sea, está en letra de oro la convención, la constitucionalización, sin embargo no se hace. ¿Por qué? Inciso A, no se leyó bien. Inciso B, no se tiene voluntad. Inciso C, hay brechas, sesgos y un largo etcétera. Esto se ve no desde el derecho solamente, se ve desde la lingüística, se ve desde el poder, se ve desde un montón de otros flancos que todos estos vienen desde luego desde las ciencias sociales. Creo que estos son nuestros retos, lingüístico, epistémico y ontológico, desde mi perspectiva
Eso me llama mucho la atención, de hecho, esta línea de investigación en el presente. Perfecto, Omar. Y bueno, retomando experiencias en la Feria del Libro, 3 libros que marcaron tu vida. No, quisiera, quisiera replantear la pregunta, Omar. Pues atendiendo a estos retos que tú percibes con tu formación filosófica y también jurídica, aquellos que están formándose apenas en la licenciatura, o por ejemplo aquellos que ya nos formamos y hasta formamos, ¿por qué autores tal vez contemporáneos debemos comenzar a repensar el derecho desde tu punto de vista, Omar? Desde el punto de vista, bueno, a mí me gusta mucho Herbert Lyon, el Adolphus Hart, H.L.A. Hart, el concepto de derecho, prácticamente son los pioneros, ¿no? Justo discípulo muy allegado a John Austin, por ejemplo, ¿no? Cómo hacer cosas con palabras, estas tradiciones vienen de la filosofía analítica, vienen de la filosofía del lenguaje. Yo empezaría así con una especie de recomendación, si me atrevería a hacer algo así, en ese aspecto sería revisar la historiografía misma de las disciplinas, o sea, leer una lectura histórica. O sea, ¿cómo es que ha evolucionado? ¿Cómo es que hoy tenemos estos problemas que no existían, por ejemplo, no sé, hace 50 años? Porque existe una serie de fenómenos sociológicos que no existían hace 50 años, por ejemplo. En ese aspecto, iniciaría con la lectura de clásicos en la filosofía y en la hermenéutica, sobre todo para entenderlo como método y como utensilio. O sea, prácticamente dice Mauricio Duchot, la hermenéutica docens y la hermenéutica utens. La hermenéutica docens como doctrina. Érase una vez, los griegos empezaron a interpretar el concepto interpretar de esta manera y no de otra, y empiezan los argumentos históricos. Hasta que entendemos el concepto del positivismo, el pospositivismo, o sea, todas las corrientes filosóficas que tratan de hablar de la democracia constitucional, del sistema político, del sistema económico, tienen que estar relacionados, están íntimamente relacionados con la filosofía. Por lo tanto, desde mi perspectiva, empezar a leer esto con método, Hans-Georg Gadamer, Verdad y Método, el primer volumen, el 2 creo que es el más acertado, el puente o el círculo hermenéutico. No podemos juzgar categorías del pasado con conceptos del presente y al revés. De ese aspecto creo que es un principio hermenéutico clave para podernos enfrentar a cualquier autor, de quien sea que vayamos a leer, ¿no? Tarelo, Russell, Wittgenstein, quien sea, o sea, vivos o muertos, sobre todo recomendaría más a los vivos, qué es lo que están produciendo y cómo le hacen los que lo hacen. En ese aspecto, las comunidades epistémicas, pensemos que soy yo, la Suprema Corte, Centro Carbonell, la Salle, la Universidad de Guadalajara, quienes producen conocimiento científico en el presente y cualquier parte del mundo, ¿cómo lo hacen? O sea, ¿cómo enfocan el método? Eso sería desde mi punto de vista interesante, leer con método más que por autores. Yo me iría así, por eso es que depende de cómo se enseñe. O sea, se puede enseñar por problema, ¿no? Vamos a poder, no sé, el problema de la ontología de las personas no humanas, o si tienen derecho, por ejemplo, las empresas, o qué tipo de derechos tiene la naturaleza si es que los tiene, y bajo qué paradigmas, y sobre todo esto desde un punto de vista sociológico, filosófico y jurídico, faltaría el cultural, que creo que ahí la etnografía, por ejemplo, todos tenemos colegas antropólogos, etnólogos, sociólogos, se pone muy interesante este tipo de discusiones con otros. En ese sentido sería la invitación a hacer el networking y buscar pares. Prácticamente yo lo dejaría como una especie de recomendación. Verdad y Método 2 de Gadamer, prácticamente el círculo de la comprensión hermenéutica como método, o sea, prácticamente como método, no como doctrina. Como doctrina está padre saber sobre memoria y repetirlo hasta la locura, pero prácticamente lo interesante desde mi perspectiva es aplicarlo. Si se mezcla desde esta perspectiva, creo que es la apuesta más reciente, combinar análisis crítico del discurso con hermenéutica. Precisamente ver, no sé, ¿por qué está diciendo lo que está diciendo esta persona? Claro, porque es nacionalista derecha. Claro, porque es inmigrante de izquierda. O sea, se empieza a ver la cualidad ontológica de la persona y el discurso, el pueblo, el no pueblo y un largo etcétera. El presente nos da mucho material para pensarlo. Por lo tanto, la enseñanza del derecho hoy, o sea, el paradigma hoy, análisis crítico del discurso, las relaciones que tiene el derecho con lo que no es solamente el derecho. Pensemos la economía, pensemos la ciencia, pensemos la política, pensemos la religión, pensemos la cultura, un largo etcétera, el lenguaje incluso, o sea, prácticamente la lógica, la semiótica, la semántica, es bastante complejo. Sobre todo yo haría énfasis mucho en los paradigmas hoy, parece que el cambio desde mi perspectiva va de lo bio a lo neuro. Antes era todo bioética, se demoró mucho, 2020, 2015, lo biopoder, bioderecho, biotodo, ahora es neurotodo, neuroderecho, neuropoder, neurolingüístico. O sea, está muy interesante
paradigma de esta mutación discursiva en el presente. Creo que las herramientas son análisis crítico del discurso, y autores me atrevería a mencionar a Teun Adrianus van Dijk y a Gadamer prácticamente como método, justo haciendo mención de Mauricio Beuchot, la hermenéutica y análisis por extensión y analogía crítico del discurso como método y como doctrina, porque también tiene postulados interesantes como los tiene desde luego, no sé, el pitagorismo o el aristotelismo o cualquier otro ismo histórico. Eso sería desde mi perspectiva, Cristian, esta metodología. Pues interesantísimo la pregunta. Muchísimas gracias, Omar. Pues es que esto también, a ver, para el jurista promedio, simplemente Gadamer no es un autor que uno tendría en el radar, ¿no? Entonces, pues resulta también interesante este planteamiento que nos dices, ok, dividir, retomando a Mauricio Beuchot, dividir aquellos autores, autoras que nos van a dar bases teóricas, pero entonces enfocarnos a esa caja de herramientas que nos va a ayudar precisamente a mejorar, a transformar pues el lenguaje jurídico, ¿no? Y retomando también, me gustaría hacerte una pregunta, Omar. Vivimos en tiempos de, uno ya lo sabe, ¿no? De repente desde los años 80 que comienza con la globalización, de repente regresamos ahora a los nacionalismos, ¿no? En este contexto político. Y no sé, en mi proceso de formación, Omar, fíjate que fuera de Kelsen, realmente nos formamos con muchos juristas mexicanos, ya ni siquiera latinoamericanos. Prácticamente, pues adoptábamos los libros de Porrúa y nos quedábamos sin mayor discusión, ¿no? Simplemente recibíamos esa información sin tener un contraste de ideas. Ahora bien, tú que has estudiado el mundo filosófico y el mundo jurídico, pues en estos tiempos, me gustaría preguntarte, ¿qué beneficios o también qué consecuencias negativas tendría hacer unas lecturas mucho más globales, mucho más, ya ni siquiera regionales, sino unas lecturas de autores, de autoras del mundo? Interesante esta premisa. Siempre ha sido la crítica justo lidiando con filósofos y con juristas. Los filósofos, entre más minucia mejor y entre más oscuro perfecto está. Esa es como la sentencia por antonomasia. Por eso justo hay divisiones entre los filósofos, los que son analíticos y los que no son analíticos. Valga, eso es prácticamente, tiene que ver con eso, ¿no? El grado de oscuridad y el grado de ambigüedad o el grado de rimbombancia que se trata de usar en el discurso. Algunos dicen sí, entre más largo y extenso sea mejor. Algunos no, entre más sencillo. Hay cosas que no pueden ser tan cortas, creo que ese es como el equilibrio reflexivo, volviendo a Aristóteles, entre no todo puede ser un enunciado, no todo puede ser con inteligencia artificial. O sea, en ese sentido, Darin McNabb, por ejemplo, la inteligencia artesanal, ¿no? Este personaje, doctor en filosofía, que habla de la fonda filosófica justo, hace un poco con él justo de la inteligencia artificial y la inteligencia artesanal, justo es otra de las tesis que defiendes precisamente tú, Cristian, en tu obra, cómo volver a esa, como enseñar la metodología, que no se pierda, digamos, esto artesanal, ¿no? El desvelarse, las fichas bibliográficas, los cuadros todos rayados, en ese aspecto como lo romántico en el sentido decimonónico de hacer este tipo de fichas. Creo que la ventaja que tiene esto es retomar precisamente una especie de profundidad epistémica y discursiva de los autores. Por ejemplo, no solo mencionar, porque son dos tipos de falacias, es la falacia etótica, creemos muchas veces lo que otros creen porque son autoridad. Lo dijo Miguel Carbonell, lo dijo Mónica Control, lo dijo quien sea, ¿no? Dios, el diablo, el papa, o sea, prácticamente quien sea. Es la primera la falacia de la ignorancia con la de la autoridad. Y repetimos hasta la locura y el cansancio siempre lo mismo, sin jamás nunca pararnos a revisar. Oye, sí será cierto que habrá dicho, oh, sí, dice ahí, pero no, yo no estoy de acuerdo con esa lectura. Justo se trata de fomentar en las personas que estudian derecho hoy esta cuestión, desde mi punto de vista, incitar a la lectura, o sea, poder revisar, si bien no está obligado lo imposible, no es que todo el mundo se vuelva eruditísimo y aprenda griego koiné y aprenda ático y latín y persa y todo esto, o sea, si lo logra, qué bueno, qué padre, enhorabuena, pero prácticamente se trata de apropiarse de esos contenidos con método, para prácticamente no repetir lo que otros dicen sin saber dónde se dice. Creo que es una petición de principio para nuestros tiempos interesante,
Y la irrupción del discurso internacional, justo los autores que están, yo me iría con los vivos prácticamente, ¿no? ¿Quiénes son los que están produciendo en otras partes del mundo, más allá de América, más allá de México? O sea, en ese aspecto, incluso en el mismo México hay muchos Méxicos, ¿no? Es la misma tradición, siempre hay divisiones discursivas, y más cuando uno se pone a estudiar las comunidades epistémicas. ¿Por qué enseñan aquí el derecho así, no de otra manera? ¿Por qué enseñan estos autores y no otros? ¿Qué sé yo? O sea, en ese aspecto, eso se vuelve muy interesante. Por eso es que aludo al análisis crítico del discurso y a los estudios comparados. Desde luego aplican en el derecho internacional de los derechos humanos o el derecho internacional a secas, prácticamente las constituciones, cómo es que postulan o no ciertos reconocimientos de ciertos derechos y en qué van en la praxis. Eso es lo más divertido, creo, como ya en la praxis institucional. Yo soy del estado de Jalisco, por ejemplo, ver cómo es que se están institucionalizando los poderes de estas discusiones. Muchas veces no se hace, o sea, muchas veces las instituciones reales, o sea, esta como la crítica a los prácticos, esta división un tanto necia que todavía existe en ciertas comunidades epistémicas, los teóricos y los prácticos. ¿Tú qué vas a saber si jamás nunca has estado en una institución, si jamás nunca has presentado, etcétera, etcétera? El argumento de siempre. En ese aspecto, creo que los mejores prácticos en el fondo son los mejores teóricos, porque a veces las instituciones o tienen otras prácticas éticas interesantísimas que dejan mucho a la discusión, o tienen algunas, digamos, tendencias ideológicas, sobre todo el tema, lo decías ahora hace rato, Cristian, el populismo está de vuelta, ¿no? En ese aspecto, un área de investigación está cuestionándose, yo creo, en nuestro tiempo, el párrafo primero, el artículo primero, párrafo tercero de los famosos principios, la regresividad famosa y la universalidad. O sea, primeramente, si todos son universalmente válidos o si realmente vamos hacia una progresión en derechos. O sea, la desaparición de las instituciones, derechos y derechos, un largo etcétera. Creo que desde mi punto de vista, la necesidad de enseñar estas habilidades de pensamiento se vuelve más que útil, indispensable hoy para poder pensar este tipo de problemas. Hoy no basta con entender los mejores argumentos de manera racional cuando hay otro tipo de lógicas discursivas. Creo que eso no lo da la hermenéutica secas, eso no lo da leer a los autores, una cita de cualquier autor de su preferencia, creo que no lo da. Son herramientas discursivas que provienen de las ciencias sociales. En ese aspecto, esa ha sido mi motivación, en mayor o menor medida, de meterme al mundo del derecho con este tipo de metodologías. No, pues, me alegra muchísimo, Omar, porque te digo, ¿no? Finalmente llegas en un momento también de mayor madurez intelectual a estudiar el derecho y a comprender y a hacer también críticas objetivas de cómo se enseña y cómo se ha comprendido el derecho. Pues esta necesidad, por ejemplo, de hacer comparación y también realizar las críticas a lo que se denominan las vacas sagradas, que en muchas ocasiones se prescinde, ¿no? de ello, con el miedo de, de contradecir. Pero si no hay un ejercicio dialéctico, ¿cómo rayos vamos a avanzar? Por ejemplo, recuerdo mucho. Imagínate cómo estaba en aquellos ayeres. En el 2011, cuando se da la reforma en materia de derechos humanos, pues yo pensé que México, al estar hasta geográficamente, ¿no? Al norte de lo que es toda América Latina, es decir, bueno, seguramente va en cascada. Estos cambios que se están dando en México ya después van a llegar hasta la Patagonia. Y después, ya buscando en el derecho comparado, pues me di cuenta que, por ejemplo, los cambios de esta reforma del 2011, eh, pues prácticamente ya había tenido lugar en Brasil en el 88, en Colombia en el 91, Perú en el 93, Argentina en el 94, inclusive Venezuela por ahí del 98, 99, Ecuador 2008, Bolivia 2008. Y uno dice, bueno, entonces pues habrá que asomarnos un poquito al derecho comparado y advertir que el principio pro persona o el principio de interpretación conforme pues no es algo nuevo del constitucionalismo mexicano. Hemos llegado tarde y lógicamente con estas herramientas que tú señalas de interpretación, pues también han estado ahí desde hace mucho tiempo. Nada más falta despertar o abrir esa caja de herramientas para ponernos a pensar el derecho de manera distinta y no solamente como para, ¿cómo decirlo?, eh, estudiarlo, sino también para aplicarlo, ¿no? Porque hoy más que nunca, conceptos como la dignidad humana, como esto de los principios, como el principio de interés superior de la niñez, cobran un mayor sentido o necesitan dotarse de un mayor sentido a la luz no solamente del derecho, sino también de la filosofía
jurídica. Escuchaba, ¿no?, el concepto de constitución viviente. Esto, hay un autor famoso, pero tal vez no muy leído en México, ¿no? Bruce Ackerman. De hecho, su hijo es investigador ahí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Bruce Ackerman tiene una obra muy interesante sobre la constitución viviente. Y también lo que comentabas me llama mucho la atención. También conocer la historia de los autores y así como hay un primer Heidegger, un segundo Heidegger, así también, de repente con la madurez del pensamiento, con arrepentimientos o con unos giros extraños que pueden llegar a dar, también hay que comprender pues esto, ¿no? Para aplicar las herramientas que ellos proponen en el contexto contemporáneo. Y bueno, ya para mi última pregunta, Salvo, por tus cuestiones de agenda y además que estamos grabando ya en los últimos días de este 2025, me gustaría preguntarte, Omar, eh, ¿cuáles son los retos de la enseñanza jurídica y filosófica, pero ya no de las aulas, ya no para el estudiante o ya no entre colegas, ya no en este diálogo de, este, de sabios y sabias, sino realmente es ese diálogo y esa enseñanza de principios, de valores, pero que se da a través de esto que se denomina divulgación? Para ti, luego de esta experiencia de más de 100 videos grabados, me gustaría preguntarte esto: ¿cómo tú, un filósofo y un jurista, con esta doble formación, pueden transmitir de una forma más sencilla, con mayor impacto, al público en general estos conocimientos, no simplemente para incrementar su cultura, sino para empoderarlos y exigir también sus propios derechos? Me gustaría conocer eso, ¿no? ¿Cómo romper con esta muchas veces solemnidad de la enseñanza, tanto de la filosofía como del derecho, para que cada vez lleguen a más personas estos conocimientos, aprovechando pues las redes sociales? Justo esta, Cristian, me parece a mí contundente. Lo dices, bajar del Olimpo a los mortales el fuego. Me parece interesantísimo esta labor, porque le vas a hablar de constitucionalismo a alguien que está siendo víctima del delito, que jamás nunca, por cuestiones externas a su voluntad, quizá por una mala distribución de la riqueza, por una inequitativa, acceso a la educación pública o privada y un largo etcétera, verlo siempre no solo desde principios, sino desde los factores sociales. ¿Qué principios están antes? Por ejemplo, cuando esto de los 100 videos y tal, yo lo he visto en distintas escuelas, hasta las mejores escuelas públicas y privadas de este país. Interesante conocer a las investigadoras, a todos los autores vivos. Prácticamente recién sacó un libro y ahí está, mira, tomándose un café. Mira, ya va en el estacionamiento, ¿no? O sea, felizmente fumándose un cigarrillo, qué sé yo. O sea, en ese aspecto es interesante verlo desde el punto de vista dialógico, desmitificando, porque al final somos humanos, demasiado humanos. En ese aspecto es bajar esto. Me gusta mucho a mí la etnografía y me gusta mucho la antropología y la lingüística. O sea, que desde la gente más sofisticada hasta la persona más barrio del barrio, más barrio de todo el barrio, te puede entender lo que estás hablando. O sea, en ese aspecto creo que se llama pragmática, desde la filosofía del lenguaje, y es una herramienta que muchas veces se pierde. Esto lo he visto, por ejemplo, sobre todo cuando se tratan temas de derechos humanos. Esta crítica sí me parece contundente. Hasta las mejores escuelas, insisto, los claustros más destacados de los juristas más brillantes de este país. En ese sentido, es interesante ver que muchas veces se pierde el piso. Están hablando de derechos humanos, pasa a un niño en condición de calle, pasa a un outsider, llamaría, por ejemplo, Howard Becker, ¿no? Cualquiera persona que esté, no sé, pasa alguien con una mona, pasa alguien, no sé, roto, y, no, empieza a salir el clasismo, empieza a salir la porofobia, empieza a salir una serie interesantísima de fenómenos. Y no estoy haciendo que todo el mundo tiene que ser así súper filantrópico y súper mega inocente y desapegado, sino simplemente es una crítica interesantísima a cómo es que esto a veces queda solamente en discurso o en academia, o no, o sea, incluso llevarlo, no sé, a la clase legislativa o a la clase política, más allá de las aulas, pensándolo sobre todo en ese aspecto. Creo que es necesario, es más que indispensable, hoy apremiante, porque bueno, las personas muchas veces tienen el imaginario colectivo de los abogados, y todavía menos, no sé qué se puedan imaginar con el filósofo del derecho, en ese aspecto científico, social. Quitar primero con educación, desde luego, compartir a las personas en un lenguaje simple, accesible y llano, realidades que son complejas,
¿cómo se va a dar cuenta las personas? Porque son realidades que todo el mundo vive, a su ritmo, a su modo, o sea, todos pensemos, por ejemplo, todas las categorías de ciencias sociales que quieran, clase, etnia, género, raza, todo un largo, etcétera. Todo el mundo, todo el tiempo estamos atravesados por ello. Creo que será una vuelta a la antropología discursiva, Cristian, desde mi perspectiva, esto que nos lleve a sensibilizarnos, o sea, que esto no solamente sean enunciados explicativos de la realidad, de una teoría, o de ver quién sabe más, o de ver quién publica más y mejor en menos tiempo, o ver quién tiene la mejor plaza, o el mejor rango de SNI, lo que sea. O sea, en ese aspecto, prácticamente tratar de llevarlo al empoderamiento de los más necesitados. O sea, cualquiera de nosotros en cualquier momento de nuestra vida puede dar ese giro discursivo. Creo que es una sensibilización hacia la clase política, hacia la clase legislativa, hacia la clase académica, etcétera. O sea, de aspecto creo que falta eso, sensibilizarnos un poquitito más para que esto sea real, porque está muy padre leerlo, ¿no? Hasta le lloran los ojos a uno de los altos ideales de la humanidad. Creo que estas son críticas que han venido haciendo muchos autores también, ¿no? Samuel Moyn, por ejemplo, La Última Utopía, es una oda a esa crítica. Todo el mundo se imagina lo mejor y lo más elevado, pero a la hora de la hora, el costo de los derechos cuesta mucho más allá. No solo dinero, sino una larga apreciación moral y la misma revisión ontológica existencial de las personas. Creo que está muy divertido el desafío, creo que es una cuestión ética, o sea, la recomendación, o sea, de la cortina en ese aspecto clásico de la filosofía actual hoy, ¿no? ¿Para qué sirve la ética realmente? Eso creo que es interesante, más el clásico, el hitazo de la porofobia, porque ahí sale mucho, se pierde mucho el piso cuando ya se tiene una plaza, se tiene un cargo, se tiene un rango legislativo, judicial, etcétera, etcétera, etcétera. La gente pierde el piso, eso creo que, y ahí se van en las instituciones donde deberían de emanar realmente los tres poderes de la unión y tal. Creo que ahí es donde más hace falta este tipo de ética, creo que es donde más debería de llegar esto, o sea, no solo la gente, sino la gente que está tomando políticas públicas, decisiones, eso de mi punto criticable de vista, o sea, ¿cómo tienes doctorado, maestría, licenciatura, por Dios, y no encuentras trabajo, ¿no? O sea, prácticamente es algo apremiante, ¿cómo es que se está pensando esto? Y todo el mundo se embarca en esta odisea precisamente por el necio sueño de una vida mejor, que es prácticamente una división institucionalizada de la riqueza, del acceso, y esto desde luego se puede pensar a la luz del análisis crítico del discurso. Son elementos que no solamente son jurídicos, son elementos extrajurídicos, son argumentos antropológicos, son argumentos históricos, lingüísticos, está muy complejo. Creo que para que cualquier persona entienda y pueda apropiarse de la realidad que le circunda, el derecho es indispensable, o sea, cualquiera puede estudiar derecho, no esto de quitarse que solo el abogado y que solo quien pueda pagar, o sea, prácticamente cualquier persona que sepa leer y escribir, habría que entonces enseñar a leer y escribir con método, prácticamente para que esto sea real. Creo que esa es mi apuesta así más pedagógica. Si algo aprendido en estos 100 videos con autores y autoras muy reconocidos, bastante destacados, juristas muy brillantes, algunos en formación, algunos ya consagrados de años, en ese aspecto muy admirados, muy reconocidos, basta con leer sus obras, en ese aspecto es interesante, o sea, en ese aspecto pensar esto desde la ética, o sea, que jamás nunca se pierda el piso, o sea, jamás nunca perder, porque creo que la responsabilidad social de los juristas es esa, hacer eso realidad. Y muchas veces es donde más brilla por su ausencia este tipo, y no estoy esperando así de que hagamos la revolución y gritemos consignas y amarrémonos con, no, o sea, prácticamente una revisión de las prácticas jurídicas, institucionales y particulares de los operadores jurídicos en este país, las gentes que llevan las instituciones, la clase política, la clase intelectual, lo que sea que eso signifique, quienes toman las decisiones, quienes diseñan las currículas, prácticamente muchas veces tienen un equipo, o sea, cualquiera, el que puede y se entiende, ¿no? Son muy importantes y tal, pero sí hay que pensar en todo el mundo, o sea, creo que falta una sensibilización desde mi punto de vista, sin ponerme así súper idealista y en un mundo mega idealizado, porque pues también existe la corrupción, también existe el mal, también existen otros poderes fácticos, en este país está de sobra saber cuáles son, en ese sentido creo que nos falta ser un genio para ese cuento, pero si está en nuestras manos, creo que es una invitación a tomarnos en serio el derecho y los derechos, porque no son más que un conjunto de enunciados. A cualquier ser humano que pueda leer y escribir lo puede comprender. En ese aspecto es fomentar en nuestras comunidades epistémicas locales desde mi perspectiva, por eso empecé con esto. Mira, ahí va el doctor fulano súper famosísimo, esto comenzó para mí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, finales del 2023 tuve la dicha, gracias a la universidad pública de este país, de hacer la investigación doctoral bajo la tutela de la doctora Pauline Capdevielle en el Instituto de Jurídicas, y ahí precisamente para mí, yo soy de Guadalajara, y eso no se ve en todos los días, tantos investigadores de tanto renombre reunidos. Para mí eso fue algo
interesantísimo. Y bueno, ahí va el doctor fulano, o sea, gente muy, muy famosa, gente muy reconocida, gente con una trayectoria, vaya, los que yo crecí leyendo. Para mí fue como muy interesante el choque dialéctico y dialógico, por eso para la enseñanza del derecho desde mi perspectiva sería esto, y jamás nunca perder el piso, o sea, pues, aunque tengas un cargo, aunque tengas, es muy difícil, lo dices, porque pues prácticamente cada quien desde la feria, no es la cuestión ontológica, pero sí es una constante que se puede observar hasta en las mejores escuelas, hasta en los tres poderes, local, federal, etcétera, es algo muy triste desde un punto de vista, sin embargo existe, sin embargo hay, creo que una línea de investigación para cualquier ciudadano en general sería la antropología jurídica. ¿Quiénes son tus diputados? ¿No? ¿Quiénes son los jueces? En ese aspecto, como ciudadanos, creo que tenemos ese derecho y podría empezar por ahí cualquiera que se embarque en esta odisea de hacer un México mejor en la educación, o sea, en ese sentido, y desde el preescolar hasta el postdoctorado, o sea, empezar con esta difusión de habilidades de pensamiento, enseñar a leer y a escribir a las personas, o sea, ya lo que quiera leer o lo que quiera escribir cada persona dependerá de su talento, su ritmo y su modo. Esa es de mi perspectiva, Cristian, esta como premisa. Por eso es que la experiencia que yo he tenido de ahora, yo lo veo como en estos tiempos, los desafíos es la epistemología. O sea, ya todo el mundo habla de diferentes ciencias, episteme, o sea, está ahorita muy en boga la inteligencia artificial, la bioética, lo bio, lo neuro, y los retos ontológicos de nuevos fenómenos emergentes que no estaban pensados por el constituyente y que se están viendo en otros países, que se está viendo incluso más allá del sistema interamericano, el sistema europeo, el sistema africano. Muy poquitos hablan del sistema interamericano, menos todavía hablan del sistema europeo y casi nadie está hablando del sistema africano, como si en África no existe. Eso ¿dónde está? En ese aspecto, creo que esta invitación a una educación multicultural, desde mi punto de vista, no sé qué opinas de esta premisa, Cristian. Coincido completamente contigo, es que ya debemos abandonar el diálogo circular. O sea, ya necesitamos enfrentarnos a, a diferentes ideas, diferentes contextos, recordando que pues, los problemas que se están viviendo en otras regiones, tarde o temprano nos van a llegar. Entonces tenemos que aprovechar esa experiencia comparada. De mi parte, por ejemplo, pues, reconozco y te invitaría a continuar con este esfuerzo de, de entrevistar, de, de conocer a diferentes colegas y que, así como lo señalas, con herramientas, con un método, pues puedas, pues, no sé, extraer lo más valioso de cada charla y convertirla como en un libro, ¿no? Como una caja de herramientas para comprender el mundo desde diferentes perspectivas. Creo que ahí tienes bastante material. Y yo cerraría, ¿no? También comentando algo que me parece importante. Fíjate que a partir precisamente de este eh, denominado control de convencionalidad en el sistema interamericano, esto permitió de alguna manera a que se tendieran puentes principalmente entre las altas cortes, ¿no? La Suprema Corte de Justicia, los tribunales supremos de los diferentes países, y se estableció una idea que se denomina diálogo entre cortes, porque finalmente temas, por ejemplo, sobre la igualdad, la no discriminación, la defensa, por ejemplo, de la naturaleza, el principio de interés superior de la niñez, pues no es un tema aislado de nuestro país, sino que ya se ha abordado también en diferentes países. Entonces, esta experiencia comparada a partir del diálogo entre cortes, me parece que necesitamos rescatarla, porque ese diálogo entre cortes también ha llevado a la necesidad de abrir las puertas de los tribunales e incorporar a amigos de la corte, ¿no? Expertos de diferentes disciplinas que permitan comprender, por ejemplo, aspectos de bioética que tal vez para un jurista puro en ese sentido de formación, pues no podría comprenderlo. Entonces, pues hay que seguir apostando por estos ejercicios, Omar, y tú que ya tienes el material de más de 100 entrevistas, pues yo te invitaría a un artículo o un libro para que, pues, no sé, comprender el mundo a través del diálogo, ¿no? Gracias, Cristian. Acepto el desafío. Justo pienso, este problema me parece fascinante en el siglo XXI, no solo la ontología discursiva de las nuevas realidades sociales,
este tema de los cyborgs, la inteligencia artificial, la naturaleza, los animales, la otredad en su máximo esplendor. Pienso, por ejemplo, este sociólogo me gusta mucho, Howard Becker, los outsiders. Pierde los derechos políticos, el que está en condición de calle, el que no es normal, el que está fuera de la norma. En ese aspecto empieza a desafiar mucho esto, lo decías hace rato, los principios, prácticamente eso desde un punto de vista ético. Creo que hace falta mucho pensar el concepto de dignidad humana, si es que no se transforma. Por ejemplo, el concepto de humanismo, el concepto del antropoceno, los derechos de los animales, la naturaleza, tienen más derecho los perros que los homies de mi barrio, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, tienen más derecho los montes, los ríos, los valles que los adultos mayores que la gente de mi colonia, por ejemplo. Eso suena a una suerte de contradicción, sobre todo a veces es la brecha generacional, a veces es la formación, a veces es la cultura, a veces es el ethos del mexicano, son muchos, etcétera, son muchas herramientas. Creo que está interesante. Y otro problema que a mí me llama la atención, yo con esto cerraría, lo dejo también como una especie de diálogo, Cristian, de su experiencia como investigador, jurista, docente, escritor, en ese sentido, difusor también de la cultura jurídica en este aspecto, estos análisis de las sentencias, el diálogo, o sea, justo las cortes interamericanas, los tres sistemas, ¿no? El sistema africano, el sistema americano, el sistema europeo, ¿cómo es que están haciendo frente a estas realidades en distintos momentos de la misma, digamos, en distintos países, en distintos continentes, en este mismo momento? Por ejemplo, parece que son de vuelta, no sé, pienso en este fenómeno, es algo que estoy investigando recientemente, las derechas y los derechos, la institucionalización de estos principios, cómo es que se lleva o se logra, o sea, porque está bien bonito en papel, todos lo sabemos, ¿no? Esto de Guastini ya lo decía, los derechos de papel y tal, pero ¿cómo es que se garantiza la exigencia de esto? O en lugares de protestas te asesinan, es bien sencillo. O sea, en ese aspecto, gobiernos paramilitares, gobiernos de derecha, fundamentalismos religiosos, o sea, los enemigos de siempre, prácticamente desde la filosofía política, a este sueño de una humanidad mejor. Como el problema, creo yo, que es la institucionalización y la ejecutoriedad. O sea, está, por ejemplo, ¿cómo es que esto pasa desde las altas cortes, lo decía hace rato Cristian, de las altas cumbres, hasta las realidades más cotidianas de las personas? O sea, por ejemplo, esta línea, yo creo que muchos derechohumaneros me atrevería a llamar de esta forma a las personas que se dedican al estudio de esto, o sea, solo son activismos morales, o solo son activismos sociales. O sea, enmudecen en cuanto empezamos a hablar de economía, enmudecen en cuanto empezamos a hablar de etología o de neuroderechos. En aspecto, es interesante estos temas, los temas oscuros, los temas underground, ¿no? Los temas que dan miedo, o sea, sin tampoco los temas así más hardcore, creo yo, de la interpretación, desaparición forzada o madres buscadoras, como se le ha denominado a estas personas que tienen este fenómeno bastante extendido, la estrategia desaparecer a los desaparecidos y grandes éxitos de este país. Creo que son problemas todos distintos de derechos humanos que hay que atender. Por ejemplo, no sé, hagamos un croquetón y no hagamos una campaña para niños de la calle. O sea, eso tiene que ver mucho con las perspectivas desde las cuales se parta esto de los derechos humanos. Y creo que el problema, yo lo he visto en las instituciones, hasta las mejores instituciones, los tres poderes, se nota. O sea, hay un clasismo, hay una porofobia, hay un odio por el otro. O sea, yo gano más que ustedes, soy mejor persona. O sea, en ese aspecto es una aberración moral, institucional, económica, que cómo funciona en la realidad. O sea, para que no se cambie esto, tenemos que cambiar todos, ¿no? Si quieres cambiar algo, cambia tú. Suena muy cliché, pero prácticamente está, creo, Cristian, este problema, yo lo cierro con esto, así la metodología, así el análisis, los mejores argumentos, ser los mejores juristas, los más leídos, los mejores escritores, sí, maravilloso, pero el problema empieza cuando esto se institucionaliza, cuando esto se vuelve, o sea, políticas públicas, cuando esto se hace políticas institucionales, cuando esto pasa, digamos, del plano del papel a la realidad. O sea, cómo este maravilloso cúmulo de enunciados tiene una mágica transubstanciación en la realidad. O sea, cómo pasa del punto A al punto B. Creo que ahí es la educación, y la educación, sin ser ingenuo, por ejemplo, ver el costo de los derechos, esta área de oportunidad me parece a mí interesante, cómo es que se educa, y el paradigma ontológico y epistémico son tres problemas que están presentes en las agencias, las agendas, perdón, de las instituciones. O sea, hablarle a tribunales familiares de neuroderechos, no saben. En ese sentido, el interés superior de la niñez ya es un gran logro. Estamos hablando de fenómenos muy recientes, o sea, muy recientes. Si bien no está obligado a lo imposible, creo que será una buena invitación al diálogo entre academia y los tres poderes para poder replantear los paradigmas ontológicos, institucionales y sociales del maravilloso mundo del derecho hoy. Yo creo que para eso nos sirven las ciencias sociales,
para eso nos sirve la filosofía, desde mi muy criticable punto de vista. O sea, yo dejo así con la esperanza del diálogo en esta última, acerca de la institucionalización y la ejecutoriedad de estos principios. ¿Qué falta educación? ¿Qué falta principios? ¿Qué falta moral? ¿Qué falta ética? O sea, en ese aspecto, esa es así, para mí la más fuerte, y no sé tú qué opinas, Cristian, de esta. Con esta también me despido, ¿no? En ese aspecto es interesante esta, o sea, la experiencia, porque lo vemos, ¿no? Justo lo hemos debatido entre colegas, y la porofobia famosa de la cortina, o sea, parece que está incrustada hasta en las más altas esferas. Creo que desde ahí ya deja mucho que desear en la institucionalización y la praxis. Creo que eso es una crítica muy fuerte a cómo se hace derecho en México, por ejemplo. Sí, coincido, ¿no? Completamente, Omar. El problema ya no es ni siquiera de reconocer derechos, porque hay un catálogo muy, muy amplio de derechos reconocidos en sede nacional e internacional. Ahora el problema es cómo esas promesas se trasladan a la realidad, porque de lo contrario, si continúan simplemente en el papel, pues va a perder fuerza, ¿no? Ya no digamos emotividad, fuerza, la palabra derechos humanos. Se va a vaciar de contenido y simplemente no tendrían sentido, sería un adorno constitucional más. Y eso hay que rescatarlo. Y como tú dices, más allá de seguir incorporando derechos en las constituciones o en los tratados, ahora es institucionalizarlos. ¿Cómo vamos a generar políticas públicas que nos permitan traslados del papel a la realidad, evaluarlos, ¿no? Hacer un corte de caja para ver qué ha funcionado y qué no, y seguir replanteando nuevas políticas públicas, ya ni siquiera con una perspectiva local, sino también con una perspectiva regional y global. De lo contrario, pues simplemente serán promesas rotas, y hablar después de los derechos humanos si no se cumplen a día de hoy, pues no tendría ningún tipo de sentido, ¿no? Entonces, pues ese es nuestro reto, Omar, desde nuestra trinchera, elevar esos problemas, ¿no? Ponerlos sacados a la superficie y hacer una crítica, y después también aportar una solución, pues en este periodo corto que tenemos de vida, ¿no? Realmente, ¿no? Nuestra expectativa de vida de un poco más de 70 años, ya es urgente tomar ciertas medidas. Gracias, Cristian. A la mitad del camino de la vida, dice el poeta, ¿no? Sí, en ese aspecto creo que ya las no tan jóvenes promesas de la filosofía del derecho en México, hoy hay que tomarlo en serio. Desde este punto de vista, agradezco al doctor Cristian Benito por este, digamos, universo discursivo, este cambio, digamos, en la dinámica, esta retórica para la entrevista. Justo agradezco también pues, la mentoría en esta formación, este proceso, el frenesí por el conocimiento viene en parte, y honor a quien no merece. Gracias, doctor. Pues le agradezco decir en este sentido, en este video número 102 de este espacio que empecé justo como una tarea, ¿no? O sea, tengo que entregar tarea, pero lo que cualquier estudiante de derecho tengo que sacar al menos 6 para seguir tras el sueño. En ese aspecto es interesante esta actividad, gracias. Y me ha llevado a muchas universidades, me ha llevado a conocer muchas personas, escritores, académicos, científicos sociales, operadores jurídicos de México, del mundo, famosos, otros no tanto, otros en formación, otros ya consagrados. Gracias, doctor. Públicamente tengo que extenderle este agradecimiento, este reconocimiento por esta mentoría, esta iniciativa que prácticamente pues difundir el derecho a cualquier persona, el ejercicio que hace comentar las sentencias, esta pedagogía de cómo se enseña el derecho a través de documentos oficiales, las sentencias, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en nuestro sistema regional. Muy interesante esta invitación al derecho internacional, buscar, por ejemplo, hoy está muy en boga los medios alternos de solución de controversias, o solución de conflictos, ver cómo es que están teniendo el mismo fenómeno de la mediación justo ante el problema de la independencia judicial, ante el problema de la institucionalización, se exploran otras vías que nos lleva de nuevo a la ética, o sea, tener una cultura no solamente jurídica, pues incluso valores tribales, valores de la naturaleza. Esto no solo se ve en América, esto se ve en Australia, esto se ve en Europa, esto se ve en África, esto se ve en Medio Oriente. Muy interesante este fenómeno global, sobre todo hoy. Creo que también es otra apuesta discursiva, cambiar nuestro paradigma de lo jurídico. O sea, no solo es litigar hasta el cansancio y ver quién es el que se arruina primero y más rápido, sino prácticamente encontrar otras formas de convivencia que tienen que ver mucho con la ética. En ese sentido, gracias, doctor, pues gracias, Cristian, por este diálogo, por estas enseñanzas, porque empezó todo con estos debates, ¿no? De discutir autores, discutir problemas, y a esto me ha llevado hasta este video. Muchísimas gracias por esto. Yo ya
con esta me despido. Gracias a todas, a todos, a todos. Gracias al doctor Cristian Benítez por esta iniciativa, por esta mentoría, por este proyecto. Gracias porque, bueno, gracias a él comencé en este frenesí de la difusión. Y bueno, gracias a todos, a todas, a todos. Gracias, doctor. Y pues gracias a todo el mundo ya. Seguimos en contacto.